Señor, reconocemos que no hay... Martes 17 de octubre. Hermanos, una bendición el poder saludarle una vez más y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 11 de San Lucas, capítulo que hemos venido leyendo desde la semana pasada, donde se nos ha presentado cómo Jesús está enseñando al pueblo, sanando enfermos, liberando endemoniados, y todo lo ha hecho ante la vigilante mirada de escribas y fariseos, a tal punto que cuando el Señor Jesús expulsó un demonio, ellos dijeron que lo hacía con el poder de Satanás. Será ahí donde iniciará un diálogo el Señor Jesús con ellos, pues los va a interrogar y les explicará que Él expulsa demonios con el poder de Dios. Luego otros le piden una señal para creer en Él. De hecho, era el evangelio del día de ayer. Y Jesús le responderá que no se le dará otra señal sino la señal de Jonás. Cuando terminó de hablar, es ahí donde se nos presenta el texto de hoy, como un fariseo lo invitó a su casa para comer con él. Jesús fue y se sentó a la mesa. Ahora, es interesante cómo el Señor Jesús, Él asistía a todas las invitaciones que le hacían. Hoy vemos un fariseo invitando a Jesús a su casa y obviamente pues a compartir los alimentos con Él. Ahora, esto, fíjese, creo que es importante entenderlo desde el aspecto cultural, porque para nosotros, hermanos, el invitar a alguien a comer pues no significa más que un acto de cortesía, más que un acto de hospitalidad para que la persona pues venga y comparta con nosotros, ¿verdad? Un momento social, un momento familiar, un momento agradable, etcétera. Pero para los judíos, el sentarse con alguien a la mesa era obviamente de mayor compromiso. De hecho, recordemos cómo a Jesús lo criticaban porque él comía con publicanos. Cuando, por ejemplo, él llamó a Mateo, Mateo lo invita a su casa, Jesús va a casa de Mateo. Mateo era un publicano y obviamente se sienta a la mesa con Mateo y de todos los amigos de Mateo, que eran otros publicanos. Y una de las críticas que hicieron los escribas y fariseos fue: ¿por qué el maestro come con publicanos y pecadores? Porque la razón era que el poder compartir
el poder sentarse a la mesa con alguien no solamente era compartir un alimento, sino para ellos compartir hasta su fe, compartir hasta su pecado. Pero el Señor no tuvo problemas. Él asistía a todas las invitaciones que le hacían. Hoy entonces ha ido a casa de un fariseo, se sentó a la mesa con él y comió. Ahora, el fariseo se extrañó, nos dice el texto, de que el Señor Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Debo recordarle que cuando el texto nos habla sobre el lavarse las manos antes de comer, no se trata en ningún momento de un aspecto de higiene. Hoy en día nosotros nos lavamos las manos antes de comer, pero porque entendemos, ¿verdad?, que hay gérmenes, hay bacterias, hay microbios que están obviamente en la suciedad, que están probablemente en nuestras manos. Claro, nosotros no los vemos, pero ahí es donde es necesario el que podamos nosotros lavarnos las manos, es posible o posiblemente con agua y jabón, ¿verdad? Hay hasta enseñanzas sobre cómo debe de ser el lavado correcto de las manos. Pero vea, no es por ese aspecto que le están reclamando, sino es un reclamo de un aspecto religioso. Pues los fariseos, como nos va a decir el Evangelio de San Marcos, ellos se lavaban las manos hasta el codo después de ir al mercado, después de saludar a alguien. Ellos no comían sus alimentos sin antes hacer lo que ellos le llamaban las abluciones del ritual de lavarse las manos. Pero hermano, lo hacían así porque según ellos, al tener contacto con otras personas, se contaminaban de su pecado y creían que al lavarse las manos estaban nuevamente puros. Ahora, aquí creo que nosotros podemos entender que era obviamente un aspecto puramente religioso. Pero surge una pregunta: ¿por qué el Señor Jesús no cumplía con esa ordenanza? Y es que los fariseos, ya hemos hablado de ellos, y hemos dicho que era un grupo político religioso que se caracterizaba por el cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Ellos eran los que tenían el control de la sinagoga y por lo tanto el control de las enseñanzas. Por eso, buscando su conveniencia, habían creado lo que ellos llamaban la tradición mayor o la tradición de los mayores. Esta tradición mayor agregaba a la ley de Moisés exigencias que los fariseos imponían al pueblo, como por ejemplo esta ceremonia de lavarse las manos. Dios claramente había dicho en el libro de Levítico que era el sacerdote que al momento de presentar el sacrificio ante el altar de Dios debía de lavarse muy bien las manos hasta el codo. Pero oiga, Dios decía que era para los sacerdotes en el momento de presentar el sacrificio ante el altar de Dios. Ahora, ellos, los fariseos, lo exigían no solo a los sacerdotes, sino a todo el pueblo. O sea, era a todas las personas que imponían esa carga. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué lo hacían si el texto decía que solamente los sacerdotes? ¿Y ellos acaso no podían leer? Claro que podían.
El caso es que también ellos tenían una creencia que si Dios hablaba de la aptitud, de la conducta y del actuar de un sacerdote, todos los habitantes de Israel debían de optar por esa aptitud. Ellos decían, es que el hombre es el sacerdote de la casa, decían. Ellos decían, es que el esposo es el sacerdote de la casa, por lo tanto, ellos tienen que hacerlo. Y todo, hermano, por aquel texto de la primera carta de Pedro, capítulo 3, donde dice la palabra que somos nosotros un pueblo de sacerdotes. Dice, somos nación santa, pueblo elegido, sacerdocio real. Entonces ellos imponían esas cargas, algo que Dios no había exigido. Ellos también enseñaban, los fariseos, que la pureza ceremonial dependía de lo que comía y cómo lo comía. Todo esto lo hacían, según ellos, para agradar a Dios. Pero esto es lo que hoy en día nosotros llamamos religiosidad. Y hermano, este punto es aún hoy en día algo que se da muy a menudo. Pues mire, el ser humano de por sí es religioso y le gusta pensar que por medio de ceremonias, ritos, obras, etcétera, agrada a Dios. Otros piensan que si se guardan de comer algún tipo de comida, ellos son más religiosos. Otros piensan que si utilizan un tipo de ropa, ellos son más religiosos. Ellos están caminando más en gracia de Dios. Pero aun cuando algunos hacen eso, olvidan que la verdadera pureza del hombre, la verdadera pureza del ser humano, viene del corazón. Y a veces, tristemente, estas personas que son fanáticas o religiosas, del corazón es lo que menos se acuerdan. Ellos andan buscando lo externo. Ellos andan buscando que la gente los vea bien, ¿verdad? Pero no buscan que los vea Dios. No buscan tener un corazón agradable a Dios. Pues sabemos nosotros que es del corazón que salen todos los buenos y malos deseos. O sea, es del corazón del hombre. Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? El odio, las palabras, el mal testimonio, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sale viene del corazón, y es de ese corazón, o en ese corazón, donde se encuentra, ¿verdad?, tanto los buenos valores como los malos valores. Por eso creo que hoy en día, hermanos, estamos en un tiempo de personas muy religiosas, personas muy fanáticas, y debemos, querido hermano, con mucho respeto, de entender que el Señor no viene por religiosidad. Una de las causas por la cual el Señor Jesús criticó tanto a los fariseos era porque ellos eran fanáticos religiosos, pero también en ese fanatismo religioso de ellos descuidaban elementos, ¿verdad?, como por ejemplo la caridad, el amor al prójimo, la comunión con Dios, etcétera. De hecho, veremos cómo en el capítulo 23 será el Señor que les va a decir que no deben de descuidarse de esos
elementos tan valiosos para la comunión con Dios. Y yo quiero más bien exhortarle a usted. ¿Cuántas veces por la religiosidad de los pueblos ha existido hasta guerras, hermanos? Mire, cuántas familias por la religiosidad están divididas. Cuántas personas se vuelven fanáticas y no se dan cuenta que con esas aptitudes obviamente nos estamos dividiendo mucho más. Muchas personas se vuelven muy fanáticas y tristemente también se vuelven hasta ofensivas y olvidan que el Señor no viene por una religiosidad, viene por corazones humillados, viene por corazones contritos. Por eso, cuidemos nuestro exterior, pero por sobre todo cuidemos nuestro interior. Por eso es que el Señor Jesús le recriminó fuertemente a los fariseos, pues ellos eran muy religiosos, muy fanáticos, pero por apariencias, porque obviamente se quedaban solo en la religiosidad. Y por esa razón es que el Señor les dice: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, pero el interior de ustedes está lleno de robo y maldad. Los fariseos, hermanos, ya dijimos, hacían muchas acciones como lavarse las manos, abluciones de limpieza, etcétera, pero hacían muchas cosas por pura apariencia, pero su corazón estaba negro de pecado. Esa hipocresía religiosa es la que el Señor Jesús les echará en cara, pues les va a decir: ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? O sea, les está diciendo: miren, ¿acaso no es lo mismo? Pues con esto les dice: ¿acaso el Señor que conoce y ve lo exterior no ve también lo interior? Y esto, queridos hermanos, es lo que sucede en muchos casos hoy en día. Muchas personas en su religiosidad se olvidan, ¿verdad? Se olvidan de elementos, porque nos volvemos despectivos, comenzamos a ver de menos a las personas. Y creo que es importante que cuidemos nuestra verdadera pureza, pero la verdadera pureza es la que está en el corazón, pues es desde el corazón que nosotros agradamos a Dios. Por eso le animo para que, buscando siempre esa pureza, podamos nosotros, hermanos, tener misericordia para tu pueblo. Ayúdanos a ser mejores, pero por sobre todo a ser siervos, para que más hermanos vengan y conozcan tu misericordia, conozcan tu obra. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido